saludo cordial a todos los amigos de TVX, espero que se encuentren bien. Esta noche vamos a conversar sobre el tema de el Bitcoin, un boom y un fracaso que ha ocurrido en esa trayectoria de una gran mega expansión y luego una mala racha por bastante tiempo. Lo he estructurado pensando en darle alguna secuencia y lo primero es ¿qué es esto del Bitcoin? ¿Cómo surgen? Como un primer apartado. Un segundo, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo opera? ¿Cómo se consiguen estos Bitcoin? El tercero es ¿cómo es que se da este desarrollo, esta mega expansión y luego ese retroceso que nos lleva a lo que se le ha llamado como el cripto invierno? ¿Qué es eso, verdad? ¿Por qué se habla tanto de un cripto invierno? Y lo último es ¿qué se espera y cómo ha afectado esto al país? Ok, comenzamos. ¿Qué es el Bitcoin en sí? Bueno, el Bitcoin es una moneda, es un activo virtual, es decir, un instrumento de inversión bursátil, o sea, operaciones de bolsa de valores, donde las personas pueden invertir en este activo como una inversión de naturaleza especulativa. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre una inversión especulativa y otra que no lo sea? En una inversión especulativa, usted no sabe cuánto va a ganar. Puede ganar el 1%, el 5%, el 10%, el 15%, el 20%, el 30%, el 40%, más del 100%, etc. Pero igual puede perder el 1%, el 5%, el 10%, el 20%, el 30%, el 40%, el 50% y hasta todo. Es decir, esa es una especulación que usted no tiene certidumbre de la magnitud de las ganancias e igual puede experimentar pérdidas. A diferencia es, por ejemplo, si usted compra un bono de renta fija. ¿Qué es un bono de renta fija? Por ejemplo, si compra bonos de la deuda de Estados Unidos. Esos bonos usted puede invertir $1,000 y cuando lo compra ahí dice que el rendimiento es de 3%, por ejemplo. Entonces ese 3% lo va a sostener en el tiempo. Cuando vence el plazo, le dan su capital y el 3%. O sea, ahí lo único que está haciendo usted es sacrificar liquidez por 6 meses y le dan el dinero al final más el rendimiento. Entonces, eso es una inversión a renta fija. O sea, tiene certeza del monto que ha invertido, de lo que va a recuperar y del rendimiento desde el inicio. Ok, el Bitcoin entonces es un activo virtual, digital, que no es como los metales, oro, plata, etcétera, no es como los bienes, petróleo, maíz, café, sino que tampoco es una divisa como el oro, perdón, como el dólar, el yen, la libra esterlina, no es una divisa, entonces es un activo que solamente está en registros electrónicos, ¿ok? ¿Cómo es que surge esto? Bueno, surge básicamente como una respuesta de unos agentes a la crisis del 2007-2008 en Estados Unidos y en Europa. ¿Qué pasó ahí? Que hubo una quiebra de hipotecas, de inversiones en bolsa, de gente que había metido plata en esos títulos y que de repente se da la sorpresa que no tienen el valor que se esperaba y cae el valor de esos activos y hay una gran huida de inversiones y hay lo que se le conoce como un crash en la bolsa europea y en la bolsa de Estados Unidos y otras partes del mundo. Pero ahí el problema es que a raíz de esas crisis financieras, unos agentes dicen, salgámonos del sistema de estas bolsas, vámonos a operar a otro sistema y ahí inventan esta cripto que básicamente es una operación en su filosofía, en su arquitectura, algo descentralizado, algo que esté fuera de esas operaciones de la banca tradicional, o sea, que no sean los dineros, sino algo diferente, y alguien inventa ese modelo que lo reconocen como un personaje Satoshi Nakamoto. Pues es una persona que básicamente es un nombre, yo diría, figurado, porque no lo han logrado asociar con una persona concreta y en general se habla de un registro anónimo. Es decir, alguien entregó una publicación o un artículo
y de ahí surgió todo el desarrollo de este modelo, de un sistema, y hasta el 2011, acuérdense de la crisis del 2008, hasta el 2011 surge ya las operaciones de una red de Bitcoin y registros más concretos en ese año. Y ahí empiezan a operar con el lanzamiento de estas criptomonedas, criptoactivos, y surgen estas operaciones de algunos entusiastas tratando de salirse de ese problema del 2008, de la crisis financiera, y se empiezan a dar de operaciones con un volumen bajo y precios bastante estables. De hecho, ahí hay una gráfica donde se ve que su arranque es bastante plano, las operaciones en volumen y el precio es bastante estable. Y así pasa varios años, y hay más gente entusiasma que va creciendo, pero no hay mayor volatilidad ni mayor movimiento. Y la gracia de esto es que está fuera del sistema, sin supervisión y operaciones descentralizadas. Todo lo que ellos le llaman cadena de bloques, o sea, blockchain, que es básicamente enlaces de registro con controles de distintas computadoras en el mundo y que las más eficientes logran procesar y documentar y registrar y contabilizar estas operaciones. Entonces la idea es que nadie supervisa, nadie controla y nadie puede manipular los registros. Entonces eso le tiene que sonar algo contrario al modelo actual de moneda, de papel moneda, que es como el dólar y las otras monedas, donde hay quien emite, quien controla y quien supervisa y quien regula. Aquí no. O sea que opera la oferta y la demanda. Ok, en ese esquema de esas operaciones viene todo el desarrollo de estas monedas ya con otras billeteras, surgen mucho, hay muchas de estas criptomonedas. Tanto así que incluso en algún momento el país se mete, ¿verdad? Con la idea del presidente Bukele, crean su propia billetera, pero tenemos de explicar a los amigos cómo funciona esto. Bueno, básicamente el eje de estos sistemas es, uno, definir la criptomoneda de operación, en nuestro caso, Bitcoin. Se crea todo un sistema de la billetera, ¿verdad? Se debe recordar todo el tema de lo de chivo, de esos que se conectaba uno a un celular y en el celular habían registros de por cada número de teléfono y número de identificación hay una cuenta. O sea, en nuestro esquema hay una asociación entre un aparato de teléfono, un documento de identidad y una cuenta en esa billetera chivo. Así hay otras billeteras en distintas partes del mundo, no con chivo, sino Coinbase, otras billeteras donde ellos hacen sus transacciones. Entonces, la gracia de esto es que muchas personas con aparatos telefónicos pueden estar conectados y transando electrónicamente. Ojo, pero en la primera etapa o en algún momento alguien tiene que poner dinero, papel, billete, dinero que conocemos como dólares, como euros, etcétera, y comprar los bitcoins, los criptos y tener en ese teléfono, en su cuenta, ese saldo a su favor. Y en la medida que exista una red de proveedores, se pueden realizar transacciones, o sea, comprar y vender. Digamos que ese es en general el funcionamiento. Hasta ahí digamos que estaríamos algo parecido a lo que ocurre ya en día. ¿En qué sentido? Usted puede tener una cuenta de un banco en nuestro país, de sus bancos comerciales. Tienen ellos, algunos han creado las aplicaciones de tal manera que en su teléfono usted la puede descargar y ahí de su cuenta usted puede realizar transacciones, hacer transferencias, hacer pagos, etc. Eso mismo, pero usando otra interfase que es como esto de blockchain, con una billetera aparte, bajar la aplicación de la billetera y con Bitcoin. O sea, es otro sistema paralelo sin usar los bancos. Ok. Se dio un boom de estas operaciones de cripto, en especial el Bitcoin y otras de las más grandes. Pero, ¿por qué se dio ese boom? Sobre todo después del año 2019 en adelante y en concreto en el año 2020. Básicamente, en la medida que las economías se cerraron
y los gobiernos hicieron programas de expansión, de apoyo a los hogares, metieron mucho dinero y la gente encerrada se dio esa propagación de operaciones en bolsa, operaciones bursátiles, transacciones digitales, acuerdos en el país que estaba todo cerrado, surgió mucho empuje de estos servicios a domicilio y cómo pagaba, pues bueno, ahí surgieron incluso en el país todas esas operaciones de aplicaciones de los bancos, cuentas, movimientos en los bancos, vía teléfono, todo eso también se dio, pero se dio con cripto. Y teniendo dinero la gente no salía a comprar, no había turismo, no había restaurantes, no había bares, la gente empezó a ver qué hacía y surgió el boom de estas operaciones de inversión en cripto y crecieron fuertemente hasta el punto que de precios muy bajos llegó a cruzar la frontera de los 10,000, de los 15,000, de los 20,000, de los 30,000 y eso siguió creciendo y llegó hasta mediados de noviembre del año 21, o sea, el año pasado, a registrarse precios arriba de $60,000. Esos son los precios más altos que se han tenido en Bitcoin. Se llegó a registrar incluso arriba de $60,000 un cripto, cuando en algún momento eso estuvo a $100, a $1,000. O sea, en 3, 4 años atrás andaba abajo de $10,000. Entonces, esa expansión, ese mega crecimiento generó todo ese boom de operaciones, volumen de operaciones en Bitcoin y otras monedas cripto. Ok, El Salvador aprovecha ese boom y el presidente lanza la billetera Chivo y empuja a que se compren, se destinan $203 millones a ese proyecto y surge todo lo que hemos vivido en el país bajo el empuje y bajo el sello del presidente, liderando. Le metieron, por ejemplo, $30 a los que se registraran en la billetera para que se hiciera masivo el uso en el país y para que la gente pudiera andar transando, pudieran hacer operaciones de remesas, etc. Y se creó una empresa privada, Chivo, para manejar eso con todo el apoyo del gobierno. Usted debe recordar los cajeros cuando todavía tienen seguridad de policías y soldados, una empresa privada, ¿verdad? Etcétera. Ok, ¿por qué surge ahora el problema de que después de esa mega expansión del año 20 y del año 21, llegamos a esta situación a finales del año pasado, que empieza el precio a bajar con alguna aceleración, empieza a perder fuerza y esos precios empiezan a caer? ¿Por qué se da eso? Bueno, en primer lugar, porque empiezan a cambiarse las señales de la economía. Acordémonos que después de la pandemia o durante la pandemia, esos cierres generó el boom. Y el boom de esa cripto en el año 20, después en el año 21 hubo una euforia de la economía al salir, o sea, la apertura. Y se dio un gran rebote de la economía y las criptos siguieron montadas en esa expansión de la economía. Porque todo el mundo estaba comprando, todas las empresas estaban vendiendo, estaban iniciando actividades, nuevas inversiones, etc. O sea, después de la pandemia se da un gran rebote mundial. Y eso hace, ¿verdad?, que sube todo en trayectorias crecientes. Pero eso se empieza a agotar por esa empuje de la economía. También empiezan a crecer los precios de petróleo y empiezan a crecer los precios de la energía, del gas, de las gasolinas. Recuerdo muy bien que en los momentos más duros de la pandemia en el país, el galón de gasolina en el país llegó a cerca de $2 por galón. Y ya el año pasado ya estaba arriba de $4. Y en la medida que entró el conflicto en este año de Rusia, la invasión en Ucrania, que eso fue en marzo, empezó a darse un problema distinto. Y ya las señales ya no eran de aquel empuje de la economía, sino que había un problema en Rusia y Ucrania
y eso hacía que sus principales productos de comercio iban a tener problemas. ¿Y cuáles son esos principales productos de comercio? Petróleo, gas, trigo y fertilizantes y otros bienes básicos asociados a esas dos economías. Eso hizo que el mundo percibiera que iba a haber escasez en esos productos y de hecho ocurrido, y los precios subieron y generó una inflación y le quitó fuerza al rebote de la economía mundial. Y eso ha hecho una cadena, se ha dinamizado muchos aumentos de precios de muchos productos porque los derivados de petróleo entran a muchas cadenas, químicos, plásticos, etcétera, y el fertilizante principalmente. Y eso generó aumentos de precios en la mayoría de alimentos. Bueno, ¿cuál es el problema ahora con las criptos que están en ese cripto invierno? ¿Por qué hablamos de cripto invierno en monedas cripto? Bueno, porque está asociado a que esos problemas de Rusia, la desaceleración, los cuellos de botella que se ha tenido, genere caídas de precio fuertes, fuertísimas. De aquellos más de $60,000 por Bitcoin, hoy ha caído a alrededor de 20,000. Tiene más o menos un mes que ha estado ahí al borde de los 20,000, baja un poco, sube un poquito, pero anda al borde de esos $20,000 un Bitcoin. Pero acordémonos que de 60,000 vino haciendo esa caída fuertísima, ¿verdad? Y en el camino también han ido surgiendo los problemas de estas operaciones. El último mes han habido hechos importantes en estas monedas Bitcoin. Uno de sus operadores, Terra Luna, que era una stablecoin, que es una moneda estable, que lo que hace es, sobre un Bitcoin, emite otro activo y dice, bueno, va a haber una regla de tal manera que esto va a tener estabilidad. Bueno, esa regla no era tan certera y los mercados desconfiaron, los compradores desconfiaron y hubo literalmente una corrida. O sea, la gente empezó a vender esa moneda de esa billetera y se desplomó y su precio llegó virtualmente a cero. Ahí hay una gráfica donde se ve las cotizaciones de Terra Luna, cómo eso cayó. Una caída abrupta de prácticamente 3-4 días, eso desapareció miles de millones de dólares en eso. ¿Qué más ha ocurrido? Bueno, después de esa inestabilidad de caídas de precio, los valores de los que se estaba transando, ahí se ha perdido billones, o sea, miles de millones de dólares. ¿Quién los ha perdido? Las personas que tenían invertido su dinero en estos criptomonedas. O sea, si yo tenía, en algún momento compré a $50,000 un Bitcoin y ahora vale 20,000, yo perdí $30,000 en un Bitcoin. Es un ejemplo. Entonces, así muchos operadores les pasó y su valor, hay pérdidas concretas en su valor de lo que tienen invertido. Y por lo tanto, ¿verdad? Todo eso ha hecho que se pierda la confianza y todo el mundo se ha querido salir de eso por el riesgo, porque no hay certeza hasta qué punto va a llegar ese precio en caída. Esas corridas han hecho que otros operadores, entre ellos uno que se llama Harrow Capital, que es una firma con respaldo que levantó igual inversiones en operaciones de Bitcoin e inversiones en otros activos y daba préstamos, ha estado también experimentando problemas hasta el punto que empezó a recibir demanda, retiros y frenó esos retiros. Entonces, al frenar los retiros, él dijo, yo no puedo soportar esas corridas y se presentó un recurso ante un tribunal de Nueva York y dijo, me declaro en bancarrota. ¿Y eso qué logra? Logra que se frenen todas las demandas y ver de qué manera se reestructura y hay una salida ordenada con lo que ha quedado ahí de valores. O sea, pérdidas ya están. Ahora es solamente lo último que ha quedado, ver cómo se hace una salida ordenada. Además de esta Harrow Capital,
arrastró otra que se llama Celsius. Esta Celsius también es otra moneda, otra cripto que experimentó lo mismo y se ha declarado en bancarrota en los últimos días. Pero también hay más noticias de este cripto invierno. Otra es, firman hace unos 3-4 días 1.500 expertos en informática del mundo y le mandan una nota firmada al Congreso de Estados Unidos donde le dicen: nosotros como expertos en informática declaramos que estas operaciones de cripto es un fraude, es un fracaso y es la mayor operación de fraude del mundo. Lo dicen 1.500 expertos en informática. O sea, es un bombazo. Además, el gobierno de China acaba de declarar ayer, entre ayer y ahora, por eso la diferencia de horario, la noticia de que el gobierno considera que las cripto es el fraude mundial de la época moderna. Es decir, la mayor operación de fraude que se haya construido. O sea, esto queda por encima de cualquier operación de fraude. O sea, me estoy refiriendo a robos de obras de arte, robos de banco, etc. Y además, ¿verdad?, hay otros que han estado señalando, incluso bancos de España, noticia de este día también, bancos de España están diciendo que van a suspender operaciones de cripto por todos estos problemas que estamos indicando. A todo este conjunto de quiebras, de bancarrotas, de señalamientos de organismos, de bancos, de estos problemas, cierre de Celsius, Harrods, Terra, Luna, etcétera, todo esto es lo que más concreto se pudiera identificar como hechos concretos del cripto invierno. La pregunta es, ¿esto ya es el fin? ¿Ya va a terminar? No, no se sabe. Hay gente que dice que esto puede llegar al piso. ¿Y cuál es el piso? Llegar a cero, que eso sería lo último, ¿verdad? Entonces, en este contexto, el gobierno de El Salvador ha estado realizando compras, es decir, desde septiembre del año pasado hasta las últimas semanas, ha estado realizando compras de Bitcoin. Distintos precios, ¿verdad? En todos esos meses. En promedio se ha comprado 47,000. El precio actual está en 20. Sin ninguna duda, hemos perdido más o menos $27,000 por cada Bitcoin. Entonces, el fondo El Salvador ha perdido más del 50% de su valor de mercado. Yo creo que es una mala noticia y sin ninguna duda, es el fracaso, como lo definió en una noticia Wall Street, el proyecto Bitcoin en El Salvador. ¿Por qué es un fracaso? Porque los objetivos, ninguno se cumplió. No tiene un uso de moneda de cambio, es decir, de dinero de circulación en el país. No es un instrumento de inversión. No ha ayudado a dinamizar operaciones. En general, los objetivos no se han alcanzado. Y desde ese punto de vista, es un fracaso. Creo que no hemos visto el final de esto. Viene más noticias negativas asociadas a recesión, aumentos de tasas de interés, y eso puede ser el tiro de gracia de esta ruta de desastre de las cripto y del Bitcoin también. Hasta la próxima, que estén bien, un abrazo, cuídense que hay rebotes de COVID.